Capítulo 7. Izuku el último espartano. Déjame ir, te lo ruego, déjame verlo por favor. Eran los ruegos de la madre afligida quien era retenida por unos vendajes en todo su cuerpo, mientras que en el lado contrario el padre era sujetado en el suelo por Olmig. Nadie podía hacer nada, justo cuando podrían ver a su hijo desaparecido por una década, ellos no podrían correr a abrazarlo y pedirle perdón por todos sus errores que cometieron como padres estúpidos cegados por el poder. Sniff sniff, Olmig, ¿por qué haces esto? Tú sabes más que nadie cómo nos sentimos, el cómo nos arrodillamos ante ti para que nos ayudaras a buscarlo, pero ahora me entero que todo este tiempo él estaba a tu lado, ¿por qué nos haces esto? Gritaba Isashi quien solo se mordía sus labios con gran impotencia, mientras que sus lágrimas al igual que su mujer no paraban de derramarse en el suelo. El ambiente ahora mismo se tornó algo pesado, mientras que los demás héroes con ganas de hacer algo al respecto, estos fueron detenidos por el director quien solo les daba una mirada furtiva, como si de una amenaza se tratara. Yo no lo tuve conmigo estos 10 años, dijo con una voz melancólica el rubio, ganándose la atención nuevamente de todos, incluyendo de los progenitores quienes dejaron de forcejear en un instante. Yo lo encontré hace 5 años en un bosque donde se había librado una gran batalla que estaba en otro nivel, ya que ahí se encontraba Afo, el símbolo del mal quien trae terror y miseria en su paso. Esto desconcertó a todos en la sala, incluyendo al roedor ya que dicho detalle no lo sabía ni él mismo. En la escena había criaturas que nunca había visto, vi varios cuerpos de estos en la escena, pero había un sujeto, uno quien se encontraba en el centro de la carnicería, dijo para solo entrar en un gran silencio. ¿Y qué tiene que ver con mi hijo? Rugió Isashi quien a este no le interesaba de quién estaba hablando, a él solo le importaba su hijo en estos momentos. Él lo protegió todo ese tiempo, hasta incluso dar su vida por ese propósito. Fueron esas simples palabras para que ambos padres quedaran impactados ante tal revelación, no solo ellos, también los demás. Aquel día en que ustedes par de idiotas destruyeron las esperanzas de aquel muchacho, él lo acogió sin importarle quién era, él le dio el calor de una familia, algo que ustedes no hicieron pero hace 5 años fueron emboscados por Afo el ser más poderoso de las profundidades, quien tenía en su compañía esas cosas, pero ¿sabes lo que él hizo? Preguntó a todos dándoles una mirada llena de tristeza ya que él mismo sabía lo que se sentía. Él se los llevó a todos lejos dejando oculto al joven entre los escombros, él dio todo lo que tenía para solo protegerlo, hizo el sacrificio más grande que un héroe y padre pudo hacer. Dijo para mirar la pantalla donde se encontraba aquel chico quien se alzaba entre la gloria de la batalla, mientras que sacaba su espada para alzarla al cielo, donde en la cual ya no pudo más, rompió en lágrimas el joven que a pesar que tenía los ojos vendados, se podía ver rastros de humedad en ellos, mientras que mordía sus labios para evitar derrumbarse en llantos. Conmoviendo a tanto a los postulantes que estaban ahí como a los mismos maestros que estaban en aquella sala, ellos veían todo el sufrimiento que tuvo que pasar para llegar hasta donde estaba ahora. Dar su vida sin dudarlo, en la morgue yo pude ver la autopsia, vi cómo tenía todos los huesos rotos, el cómo sus vasos sanguíneos ya estallaron, como la mayoría de sus músculos se encontraban desgarrados, ni yo creo que podría aguantar semejante dolor, fue tanto el amor que tenía él hacia el chico para llegar hasta estos extremos, se los dejo esa pregunta. Terminó el símbolo de la paz para solo dejarlos, retirándose del lugar sin decir ninguna palabra más, dejando solo el remordimiento y culpa de los antiguos padres del muchacho, quienes no paraban de derramar lágrimas siendo inconsolables. El tiempo pasó, los resultados apuntaban que el chico se lo tenía más que merecido el primer lugar, mientras que no corrieron con la misma suerte la mayoría de los postulantes tal como se esperaba de la UA solo podían entrar quienes demostraran ser aptos para la academia, después todo no se hacía nombrar en vano la institución número 1 de los héroes. Siendo confidencial en donde se alojaba el joven, sus anteriores padres no podían dar con su paradero, solamente ellos podían esperar a que iniciara las clases, mientras que dicha noticia fue pasada también a los Bakugou quienes tanto como sus hijos, estos no podían esperar a que llegara ese día.
Mierda, siento que algo muy malo va a pasar cuando llegue a esa escuela de héroes. Bueno, tal vez es mi imaginación, se dijo a sí mismo Izuku, quien no dejaba de presentir una incomodidad que no podía solamente ignorar. Pasaron los días correspondientes para solo llegar el tan esperado día en la que él daría un paso más en su sueño de convertirse en un gran héroe, pero ahora ya no era su única meta, ahora también tenía que elevar en alto el gran espíritu de los espartanos. Buscando por las instalaciones, el chico por fin pudo hallar su aula asignada a la 1A, pero esa inseguridad que tenía desde antes se incrementó a niveles apocalípticos, ya que por fin, después de tanto tiempo sin sentir el miedo, él por fin estaba temblando, a tan solo un paso para entrar al aula, que le era obstruida por una colosal puerta. Él no tenía valor alguno en estos momentos. Hola. Saliendo del estupor, decidió darse la vuelta para ver de quién se trataba, dándose cuenta que era una estudiante, pero de alguna manera sentía que lo había visto antes a esa jovencita. Disculpa por aquel día, pero no hubo un tiempo indicado para darte mi gratitud. ¿Gratitud? Preguntó para solo quedar estupefacto ante la siguiente acción. Inclinándose de una forma exagerada, la jovencita dio una gran reverencia, mientras que sin darse cuenta, ella provocó que el chico se tropezara hacia atrás, ya que por reflejo pensó que sería un ataque, siendo su misma técnica quien le daría entrada a lo inevitable. Muchas gracias por salvarme aquel día, exclamó la jovencita para alzar la mirada, viendo lo que había causado en su imprudencia. Golpeteo, se escuchó el retumbar de la puerta, llamando la atención de todos los presentes, quienes no pensaron ver tal entrada caótica, pero nadie se reía del acontecimiento, nadie se burlaba, nadie decía nada por una extraña razón. Lágrimas, pudo ver lágrimas que impactaban en la cerámica del suelo, no podía ver nada, pero él sabía de quiénes eran esas cristalinas gotas que eran derramadas incesantemente. Izuku, sniff sniff, ¿eres tu hermano mío? Amigo, ¿eres realmente tú? No lo puedo creer, sniff. Fueron los llantos ahogados en húmedas pero cálidas lágrimas llenas de arrepentimiento, lanzándose a abrazar al chico. Estos lo tenían a tan solo pocos centímetros, pero fueron esquivados con facilidad, acción que sorprendió tanto a ellos como a los demás presentes. Izu-chan, ¿por qué nos evitas? Preguntó con voz quebrada la Midoriya, quien no creía que la estaba evitando. Yo no los conozco, respondió secamente para retirarse a buscar un asiento libre. Atónitos ante la respuesta del joven, estos querían detenerlo, pero fueron interrumpidos por una oruga humanoide, quien tomando su jugo les daba una mirada fulminante a sus alumnos para que el orden al fin gobernara su aula. Presentándose de una forma irregular, el maestro les dio la orden para que todos salieran afuera, siendo indiferente ante lo que acababa de ocurrir. Sabía que interrumpió la reconciliación emotiva de los jóvenes, pero eso no era motivo válido para malgastar su apreciado tiempo. Todos, una vez ya fuera puestos con el deportivo de la institución, estos vieron que al centro del patio había otra multitud de jóvenes que presuntamente eran del mismo grado que ellos, pero entre el montón resaltaban dos figuras que incomodó de gran manera al ex Midoriya, quien desviaba su atención hacia otro lado. ¿Qué hacen ahí esos idiotas?, se preguntó Eraser, quien tenía el ceño fruncido, ya que supuestamente ellos tenían que estar dando clases en otro sector, no este. Hijo, exclamaron los patriarcas Midoriya, quienes fueron a toda velocidad hacia donde estaba Izuku, quien sintiéndose incómodo por el momento, decidió resguardarse atrás de su maestro, quien viendo dicha acción entendió que él no quería verlos y lo comprendía. ¿Qué clase de padres son para haberle hecho esto a su propio hijo? Apoyando a los sentimientos del muchacho, él se interpuso ante los Midoriya, dándole su característica mirada carmesí que haría palidecer a cualquiera. ¿Qué estás haciendo, Aizawa?, exclamó Isashi, quien se veía ofendido ante tal acción. Solo velo por mis retoños nada más, así que ve con los tuyos y no molestes. Sin importarle quiénes fueron alguna vez sus padres, hermana y amigo, Izuku solamente se alejó lejos de la vista de los presentes. Luego de una disputa entre maestros, los desesperados padres contuvieron sus ganas de reencontrarse con su hijo.
Frustrado por la pérdida de tiempo que le tomó en alejarlos, Aizawa continuó con los preparativos para las pruebas. No obstante, los de la clase 1B decidieron hacer la prueba juntos, algo que fastidió tanto al joven y al maestro cuyo humor era de perros en estos momentos. Presten atención todos, no lo repetiré 2 veces, los que reprueben esta prueba los expulsaré, en especial los que están a mi cargo, dijo secamente el héroe borrador dando una mirada furtiva a sus colegas quienes solo tragaban saliva ante tal afirmación, ya que ellos sabían más que nadie que él hablaba en serio dado que expulsó a las generaciones pasadas sin rechistar. Sacando entre sus bolsillos una pelota, se la lanzó a uno de sus estudiantes quien la recibió tranquilamente. Izuku, ¿verdad? Quiero que lances esta pelota lo más lejos que puedas, dado que tú fuiste quien llegó primer lugar en los aprobados, te daré el privilegio de ser quien de la primera demostración. Bueno. Entrando al círculo de la prueba bajo la atenta mirada de los presentes, él solo dio un suspiro lleno de aburrimiento, en especial ante los atentos conocidos que antes fueron personas importantes para él. Y una cosa más, Izuku, no te contengas para nada, demuestra que no todo en la vida es en torno al Kirk. Eso haré, maestro, eso haré. Llenos de curiosidad ante lo que dijo su maestro, todos estaban expectantes ante el resultado que demostraría el joven, pero había 4 personas quienes sabían a qué se refería el héroe borrador con respecto al Kirk. Miren con atención, idiotas, dijo para señalar hostilmente a los 2 maestros de la 1B, quienes se entristecieron al escuchar cómo los llamaban. Qué engreído es ese chico. Que no tiene respeto por sus superiores. Solo por salir en primer lugar no te da el derecho de presumir, idiota. Eran algunos de los murmullos que daban los del paralelo B, quienes estaban disgustados ante su forma de actuar, pero en cambio los de la 1A no compartían esa opinión, solo gobernaba la duda y consternación. Bakugou, Izumi, Inko y Sashi, observen como una persona igual que los demás discriminados podemos romper nuestros límites también. Lanzando suavemente quien de a poco empezó a descender, Izuku compactó los músculos de sus pies, mientras que a su vez su pierna derecha se elevaba hacia atrás, la cual fue seguido por el polvo que se levantaba ante tal acción. Se podía ver el cómo cada movimiento era realizado con gran fuerza, apretando sus dientes mientras que exhalaba aire con ferocidad. Se inclinó hacia adelante exageradamente, mientras que su rostro no apartaba la mirada hacia el balón a pesar de que tenía sus ojos vendados. Ya a tan solo 1 metro de que el balón impactara contra el sólido suelo, él se alzó con demencia hacia arriba nuevamente, mientras que todo el impulso se veía reflejado en su pierna derecha, como si todo a su alrededor se congelara. Él siguió moviéndose mientras que era acompañada por el viento que producía la fuerza bruta que por fin impactó ante el objeto, pero eso no era suficiente para él. Aún continuando con su acción, él elevaba su pie hacia arriba junto con la pelota para solo llegar a su tope máximo de los 90 grados, para solo ser despedido con una ráfaga de aire no tan exagerada, pero sí se podía ver el poder que llevaba consigo. Disparado como un camión, el sonido resonó en su alrededor, haciendo que todos se asustaran por unos instantes, para luego todos se recompusieran mientras que miraban al héroe borrador, quien observaba incrédulo ante los resultados que le estaba siendo lanzado ahora mismo. Impresionante, joven, tú sí que realmente cada vez me dejas sin palabras, dijo para que todos cada vez se quedaran con más ganas de escuchar lo que tenía que decir al respecto. Con el resultado, volteando su medidor de distancia, dio a conocer su resultado ante los expectantes, quienes no paraban de mirar los dígitos que ya hacían marcados ahí. Menos 509 metros. Fue la respuesta que dio Aizawa para que muchos de los estudiantes no estuvieran tan sorprendidos de ello, ya que escucharon récords mucho más largos que ello, pero esos pensamientos no lo compartían sus antiguos conocidos, ya que se quedaron estupefactos ante tal resultado, siendo algo inconcebible para un Kirkles si es que seguía siéndolo, ya que técnicamente si no era eso, esto tendría que ser imposible. Miren, dijo uno de los estudiantes quien apuntaba a un lugar específico donde se encontraba Izuku. Todos al fijar sus miradas donde el estudiante señalaba, todos quedaron impactados y uno que cuanto horrorizado. Izuku, hijo, ¿estás bien?, dijo Inko, quien corría en dirección hacia él, pero solo la ignoró y se fue hacia su maestro, quien aún no salía de su aturdimiento al igual que todos.
sangre, el pie que había usado aquel muchacho para la prueba había sido herido, él más que nadie sabía que un Kirkles no lograría tal hazaña, por eso se requería algo más que fuerza física y lo comprobó al ver el estado en que lo dejó dicha acción precipitada. Su pie estaba sangrando, la parte superior de su tenis había reventado, dando a entender que no pudo soportar tal fuerza, pero lo que más le sorprendía fue el hecho de que no mostraba ningún signo de dolor o incomodidad, era como si esto fuese algo cotidiano en su día a día, él llevaba la palabra supera tus límites a un nivel indescriptible e inimaginable al razonamiento humano. ¿Qué están mirando? Continuemos con la prueba, dijo Izuku, quien de a poco trataba su herida con vendas que fueron creadas gracias a Momo, quien acudió poco después del incidente. ¿Estás seguro que quieres continuar? Tienes que ir ahora mismo a la enfermería, dijo Momo, cuya opinión era compartida por su maestro. No, con esto es más que suficiente, quiero que miren con atención como un Kirkles puede también ser un héroe igual que todos. Sorpresa, esa palabra se quedaba corto ante tal afirmación, ya que nadie de los estudiantes lo vio venir. Dudoso por seguir continuando, Aizawa retomó las pruebas que a pesar que Izuku no lograba ser primero, él aún seguía destacando, ya que se alzaba ante todas las ventajas que poseían sus compañeros, quienes estos se quedaban con las bocas abiertas ante el asombro y estupefacción. Al ya terminar con los respectivos ejercicios, los resultados ya tenían que darse a conocer. Cabe recalcar que tanto los de 1A y la 1B dieron ambos esas pruebas, entre todos los resultados que eran de curiosidad para todos, ellos veían alegres y preocupados por sus resultados, pero luego la mayoría se quedaron estupefactos ante qué posición había llegado el enigmático chico vendado, quien era el sexto lugar. No era algo para destacar normalmente, pero el hecho de que lo haya logrado sin usar ninguna habilidad le daba el mérito de ser uno de los más fuertes que la UA haya recibido como a uno de sus estudiantes. Pasó el día completo, en la que todos sus compañeros se iban conociendo tanto la A como la B, pero nadie pudo interactuar con Izuku al final del día, debido que por insistencia de su maestro como sus anteriores padres y hermana, fue obligado a ir a la enfermería, en la que gracias a la veterana médica, nadie podía interferir y molestar al muchacho en su recuperación, algo la cual fue mal recibido por los Midoriya, quienes solo podían esperar a que se recupere. Luego de un buen tiempo de recuperación salió de la enfermería, pero percatándose de que lo estarían esperando en la salida, este decidió salir por la ventana. Después de todo, las clases ya habían concluido y para disgusto de él, este día sería uno de los más molestos, que seguramente solo esto era el principio de su pesadilla. Para el colmo, Olmig no se presentó en las clases, tal como si lo estuviera evitando a toda costa. Él no lo culpaba, después de todo era comprensible, ya que ahora mismo tenía ganas de partirle toda su cara, ya que su identidad fue revelada, pero no se podía evitar, era ilegal ocultar la identidad de alguien, y peor aún en una de las prestigiosas academias cuyos estudiantes de seguro darían reclamos ante esto. Caminando por las calles en la que poco a poco se hacían más oscuras debido al atardecer, él vio, o mejor dicho sintió, una pequeña presencia que estaba en uno de los contenedores de basura, siendo por sí esto raro de ver, pero lo que más le llamó la atención fue que un grupo de personas salían corriendo como si buscaran algo o a alguien. Sin duda esto ya no era normal, esperando ante los demás civiles quienes no se percataban de lo que estaba sucediendo en esas calles, él solo tomaba su tiempo ahí hasta que por fin los sospechosos se retiraban, dando pasos sigilosos mientras que tomaba en cuenta su entorno por si era emboscado. Él se acercaba cuidadosamente a ese contenedor que cuando por fin estuvo cerca pudo escuchar algunos sollozos inaudibles para las personas, pero para él era lo suficientemente audible debido a su entrenamiento. Hey, quien sea que está ahí en la basura, sal de ahí, o si no yo mismo te sacaré a la fuerza. Acompañado por un silencio cortante, él dejó de escuchar los sollozos para que solo ya no sucediera nada más. Hey, no me hagas perder el tiempo. Escuchando nuevamente los sollozos que aumentaron con gravedad, la tapa poco a poco era destapada, preparado ante cualquier ataque. Izuku se alistaba para el contraataque, pero él no estaba en posesión de su espada, dado que le prohibieron traerlo consigo al colegio. Él no la tenía en sus manos, pero eso no era impedimento alguno para ser sigue un peligro ante su oponente.
Una vez la tapa cayó al suelo generando ruido que para disgusto de Izuku le incomodaba, él solamente observaba atentamente cómo de ahí se alzaba una persona quien sollozaba cada vez más hasta tal punto de ser llantos ahogados, ante la incrédula expresión de un chico quien estaba impactado ante lo que veía o mejor dicho sentía. Pero qué mierda.